Hola a todos, mi nombre es Roy Rodríguez y estoy acá para hacerles un video tutorial de lo que es una transformación lineal. Básicamente la idea es probar que dada una transformación, esta es lineal o no lo es. Acá rápidamente se debe conocer, primero que todo, todos los conceptos previos a esto, como espacios vectoriales, manipulación de vectores y matrices y de polinomios. Esto es previo a estos contenidos, dado que este tema es de álgebra lineal y está entre los últimos temas a evaluar durante el curso. Ahora, refrescando rápidamente lo que era una transformación, tenemos acá que una transformación era un arreglo, o era una relación más bien, de un conjunto A a un conjunto B, conjunto partida, conjunto de llegada, donde A y B son espacios vectoriales, o sea, cumplen los 10 axiomas de ser espacios vectoriales. Y dados dos vectores en el conjunto de partida, se tiene lo siguiente: la transformación de la suma de ellos dos es igual a la transformación por separado de ambos y sumados. Y después, la transformación de un escalar alfa por un vector u es igual a ese escalar por ese vector. Es importante recordar que esta es la definición de qué es una transformación lineal, ¿verdad? Y además saber que alfa normalmente en álgebra lineal se maneja como escalar, ¿verdad? Y esa es la convención, se maneja así. Y u y v se trabaja para el caso de los vectores. Ahora, en el caso que trabajemos matrices, normalmente en lugar de u y v se trabaja a y b con letras mayúsculas, que son los que representan a matrices. Y en el caso de polinomios trabaja como p y q, ¿verdad? Como polinomios, que son las letras que representan a polinomios. Pero básicamente son las dos condiciones que debe probar una transformación para ser lineal. Si estas dos suceden, decimos o se dice, ¿verdad?, que estamos ante una transformación lineal. ¿De acuerdo? Solo en el caso que se cumpla. Ahora, vamos a trabajar sobre el siguiente ejemplo. Este de acá. Este ejemplo nos muestra lo siguiente. Tenemos una transformación T que va del conjunto de R3 a el conjunto de matrices de tamaño 2×2, basadas en el siguiente criterio. El criterio es el que me hace a mí la transformación, el que transforma. Pues acá usted mete un vector de R3 y le produce una matriz de tamaño 2×2. Ahora, ¿cómo lo hace? Aquí muy bien lo explica: 2 veces el primero menos el segundo por aparte, luego el primero más el tercero y luego 3 veces el segundo. Esta es la transformación así. ¿Cómo podríamos ver esto en un caso peculiar de un vector de R3? ¿Cómo trabaja ese criterio? Muy sencillo, nada más decimos, o nos damos un vector en R3, por ejemplo, vector 1, 2, 3. Y le aplicamos la transformación, que aquí ya nos da. Obtenemos que es 2 por 1 menos y, o sea 2. Acá sería x más z, o sea el primero más el tercero, o sea 1 más 3. Y acá sería 3 veces y, o sea 3 por y. Bien. Y eso nos va a dar una matriz de 2×2, o sea que compuesta por 2, por menos 2, por 4. Bueno, acá se me fue a mí, por ejemplo puse 3 veces y. ¿Quién era y originalmente? Es 3, entonces 3y va a ser 3 por 3, ¿verdad? Que 3 por 3 vendría a ser 9. Y así nos damos cuenta que una transformación de un vector de R3 va a dar una matriz de tamaño 2×2. Ahora, eso es para entender cómo funciona nuestro criterio, pero realmente lo que hay que hacer es probar que es lineal o no. Y para eso tenemos que recordar las dos condiciones muy importantes que habíamos definido, que eran estas de acá, ¿verdad?, para que algo sea lineal o no sea lineal. Bueno, muy sencillo. Partimos de la primera condición de ellas, o de estas. La primera condición que nos decía. La primera decía que si teníamos u y v en el conjunto de partida, en este caso R3, debemos probar que T de u más SV es igual a T de u más T de v. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos muy sencillamente.
lo que hacemos es, nos damos estos vectores en el V3. Ya que nos dimos los vectores en el V3, ¿cómo son? Y bueno, van a ser de la siguiente forma. Un X1, un Y1 y un Z1 en el caso de V. Y en el caso de, perdón, en el caso de U. En el caso de V tendríamos lo mismo, la misma estructura de un R3, pero con otro subíndice. Esto dado que hay que diferenciar entre uno y el otro. Bueno, ya escribimos quién va a ser U y quién va a ser V. ¿Cómo van a ser? ¿Quién me dio esto? El conjunto de partida, R3. Ahora comencemos por calcular qué es esto. ¿Qué es T de la suma de esos dos vectores? Si seguimos el orden, T de la suma de esos dos vectores vendría a ser T y cambiamos U y V por quienes son respectivamente. O sea, X1, Y1, Z1 y V que sería X2, Y2 y Z2. Y le aplicamos transformación a esto o sumamos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, si seguimos el orden, interiormente tenemos una suma. Por lo que debemos sumar, ¿verdad? ¿Cómo se suman vectores? Entrada a entrada. O sea, X1 más X2, Y1 más Y2 y Z1 más Z2. Y obtuvimos un nuevo vector de V3. ¿Por qué el de V3? Tiene tres componentes. Y cada uno de los componentes es un número real. ¿Por qué la suma de dos números reales? Ahora, ¿cómo aplicamos la transformación? En base a lo aprendido y en base al criterio que nos dan, la transformación como sería la siguiente forma. 2 veces el primero. O sea, 2 por X1 más X2. Luego de esto sería menos el segundo. O sea, menos Y1 más Y2. Luego acá vendría a ser el primero más el segundo. O sea, X1 más X2 más el segundo, que vendría a ser Z1 más Z2. Y por último, que era 3 veces el segundo, o sea, 3 veces Y1 más Y2. Hay que tener claro que eso son entradas separadas, pero estas representan cada entrada por separado de la transformación. Bueno, dado que ya apliquemos, trabajamos un poquito de esto algebraicamente. Eso nos vendría a dar lo siguiente. Como es 2 veces esto, distribuimos el 2 y nos queda 2x1 más 2x2. En esta otra parte repartimos el signo negativo, como lo conocemos. Sería menos y1 menos y2. En la parte del denominador, ¿cómo se sumarían esas entradas? Eso sería simplemente juntar las de índices sub 1 y las de índices sub 2. Y la parte final sería distribuir el 3 por cada una de las entradas, o sea, tendríamos 3y1 más 3y2. Y llegamos a este punto. Bueno, ya obtuvimos lo que es t de u más v, porque no sabemos qué más hacer. Por otro lado, tenemos que calcular t de u más v por separado, primero aplicando transformación y luego sumando. Para eso lo vamos a hacer a este lado acá. Vea que ya tenemos esta primera parte, que es esta, y ahora vendría a ser t de u más t de v. A ver cuánto nos da. O sea, obtendríamos t x1, y1, z1 más t de x2, y2 y z2. Si aplicamos transformación a cada una de ellas por separado, estaríamos hablando de que solo tengo ese vector. Exactamente nos va a dar esto, porque es un vector de XYZ, pero con las entradas sub 1. O sea, tendremos 2x1 menos y1, x1 más z1 y 3 veces y1. De la misma forma se hace la otra parte, pero con sub 2. Entonces obtendríamos
2x2 menos y2 x2 más z2 y 3 veces y2. Son dos matrices del mismo tamaño, o sea, 2 por 2 se deben de sumar. Situación que sí se puede resolver. Se hace igual que los vectores, se suman entrada a entrada. Por lo que vamos a obtener 2x1 más 2x2. Luego vamos a obtener menos y1 más menos y2, o sea, menos y2. Luego se suman estas dos, que sería x1 más z1 más x2 más z2. Y luego tenemos 3y1 más 3y2. Si logramos comparar estas dos matrices, nos damos cuenta que son exactamente iguales una con la otra. Si esto sucede, que ambas matrices nos dieron iguales, o sea, quiere decir que ambos cálculos nos dieron iguales. Por lo que podemos concluir entonces que t de u más v es lo mismo que aplicar t de u más t de v por separado. Bueno, ya tenemos nuestra primera característica comprobada. ¿De acuerdo? Iríamos ahora a hacer nuestra segunda característica. En el caso de la segunda característica, recordemos que se debe dar, ¿verdad?, un alfa, que es un escalar, y un vector u en el conjunto de partida, en este caso en R3. Y luego se debe probar que la transformación de este alfa por ese vector u es lo mismo que sacar el alfa, ¿verdad?, y aplicarle transformación simplemente a u. También de forma similar se hace a la primera condición que acabamos de probar. Igual partimos de decir que u, por estar en R3, es de la siguiente forma. Tiene que ser de la forma un X, un Y y un Z. Vean que acá no diferenciamos en poner subíndices porque solo tengo un vector. Entonces no hay con quién diferenciarlo. A la hora de aplicar la transformación, que es t de alfa u, que es lo primero que debemos de calcular, tendríamos lo siguiente. Tendríamos t de alfa por nuestro vector u, que sería x, y, z, lo cual nos daría t de alfa x, alfa y alfa z. Ese es un concepto muy conocido por nosotros en este curso, que es la multiplicación de un escalar por un vector. Esta escalar multiplica cada una de las entradas del vector, lo cual obtenemos un nuevo vector. Ese vector resultante se le aplica la transformación, que recordemos es la siguiente. Era el primero. ¿Por qué? El primero, recordando la transformación, era lo siguiente, que era el primero dos veces, alfa me quedó media chueca, y luego era menos el segundo, luego era el primero más el tercero, y por último era 3 veces el segundo. Lo cual lo tuvimos acá. Luego de eso, podríamos hacer un poquito de arreglos y acomodos, obteniendo la siguiente matriz. Eso normalmente es aplicar un poco de álgebra. El producto ya lo podemos ver como 2 alfa x. El otro os queda bien, alfa y, igual que alfa x, más alfa z, y 3 veces alfa y. Bueno, esto más que todo lo que venía con la primer componente, y este alfa tan mal que me quedó acá.
mejorarlo un poco. Bueno, ya hicimos t de alfa u. Ahora nos haría falta hacer t, o más bien alfa por t de u. O sea, alfa por t de u. Y eso sería alfa por t del vector u originalmente, que estaba compuesto por x, y, z. O sea, x, y, z. Y eso vendría a ser alfa. ¿Y cuál es t de él? Es el mismo de la transformación. 2 veces el primero menos el segundo, el primero más el tercero, y por último 3 veces el segundo. Eso está siendo multiplicado por nuestro alfa. Este alfa es un escalar multiplicando una matriz. Esto lo hemos hecho muchas veces, que decía que el alfa multiplica cada entrada. O sea, alfa por 2x. Luego tenemos alfa por menos y. Luego tendríamos alfa por x más z. Y alfa por 3y. Simplemente porque nuestro alfa multiplica cada una de las entradas. ¿De acuerdo? Ok, eso vamos a obtener lo siguiente. Alfa por 2x es lo mismo que hablar de 2 alfa x. Alfa por menos y es lo mismo que hablar de menos alfa y. Alfa por eso distribuye, ¿verdad? Es un número real, pues multiplicando dos números reales sumando. Usamos la ley de distribución, que nos daría alfa x más alfa z. Y luego la última sería 3 alfa y. Y como podemos ver, ambas matrices son iguales. Por lo que concluimos que hacer t de alfa u es lo mismo que alfa t de u. Y ya que cumplimos la siguiente, ¿verdad? Ya que se cumple la primera condición y la segunda condición, decimos que estamos ante una transformación lineal. ¿De acuerdo? Claro está, por el hecho de que cumplimos las dos condiciones. Primero, como ya hemos hecho, ¿cuáles eran las condiciones? Que t de u más c de u es lo mismo que aplicar t por separado. Y ahora que t de alfa u, acá está, es lo mismo que alfa por t de u. Comprobado. Por lo que tenemos que son transformaciones lineales. A continuación vamos a ver otro ejemplo que nos ayude a entender esto un poco más. Bueno, continuando con el segundo ejemplo de transformaciones lineales, tenemos ahora una transformación que trabaja polinomios de grado 2 a vectores de R3. Démonos cuenta que esos polinomios de grado 2 sabemos que es así, o se representa por una P mayúscula, y el subíndice nos dice el grado mayor de esos polinomios. Que diga P sub 2 quiere decir que son todos polinomios de grado o igual a 2 o menor a estos. O sea, están compuestos por todos esos, los de grado 0, los de grado 1 y los de grado 2. Y vamos a transformarlo a vectores de V3 por medio del siguiente criterio. Tenemos un vector de grado 2 aquí representado de forma general con A, B y C como números reales y X como variable, y nos da un vector de 3 entradas, o sea, de R3, donde se toma el A más el B de este polinomio, el B más el C y por último el C solo. Ahora, lo que queremos, igual que el ejemplo anterior, es probar que es una transformación o que representa una transformación lineal con ese criterio y con estos conjuntos. Ambos conjuntos ya se han probado anteriormente que sí representan a espacios vectoriales. Bueno, para lo primero hay que decir, por ejemplo,
que dados un P de X y un Q de X, elementos de P sub 2, o sea, polinomios de grado 2, o sea, van a tener la siguiente estructura. P de X de la forma un A sub 1 más un B sub 1X más un C sub 1X al cuadrado. Y Q de forma similar, pero con los índices sub 2. Veamos que es muy similar a cuando hablamos de vectores. La diferencia de un polinomio es que los polinomios no son un arreglo de entradas, pero veamos que tenemos un A1, A2, un B1 y un C1, o sea, muy similar a anteriormente. Entonces hablamos de X, Y, Z. Pero las posiciones están marcadas no por comas, sino porque alguien sin variable, con variable y con variable grado 2. Igual acá, estos representados por sub 2. Mucha gente comete el error de diferenciar las variables, pero en realidad los polinomios todos tienen la misma variable, en este caso x. Lo que se diferencia entre los polinomios es los coeficientes numéricos que se manejan, o sea, el a, el b y el c. Por eso se hace la diferencia entre 1 y sub 2. Bueno, ya tenemos esto y siempre se parte exactamente de darnos dos elementos en el conjunto de partida, o sea, p sub 2. Luego nos vamos a la primera condición. La primera condición es probar que t, en nuestro caso, de p de x más q de x va a ser igual a t de p de x más t de q de x, que es la primera condición para ver si esa transformación que estamos ante ella es lineal o no. Para esto se hace t de p de x, o sea, a sub 1, b sub 1, más c sub 1 x2, más un módulo q, que vendría a ser a sub 2, b sub 2x, más c sub 2x al cuadrado. Bueno, dado esto, tenemos que sumar los dos polinomios, ¿verdad? Aquí tenemos el primero y el segundo. ¿Cómo se suman los polinomios? Recordemos que realmente los polinomios se suman cuando los términos son semejantes. Por ejemplo, no son números reales, A1 y A2, ¿verdad? Los que tienen X, que son semejantes entre ellos, entonces decimos que es B1 más B2X más los que están compuestos por, ejemplo, X al cuadrado, como los Cs. Entonces sería C1 más C2X al cuadrado. Y obtenemos nuestro nuevo polinomio, que es la suma de dos polinomios del mismo grado, sumando cada término semejante. Ahora, ya que tenemos el nuevo polinomio, podemos aplicar transformación. ¿Qué es lo que decía la transformación? Aquí está muy claro. El que está solito más el que acompaña al x. Luego el que acompaña al x más el que acompaña al x cuadrado. Y por último, solo el que está a x cuadrado. En nuestro caso, vendría a ser lo siguiente. Un vector de R3, donde el que está solito más el que acompaña al x. O sea, a sub 1 más a sub 2 más el que acompaña al x, que vendría a ser b sub 1 más b sub 2, coma, que es lo que está acá. B más C, o sea que acompaña al X más el que acompaña a X cuadrado. O sea, B sub 1 más B sub 2 más C, que es C sub 1 más C sub 2. Coma, y los C solos, o sea, en este caso el que acompaña al X cuadrado solo. Que vendría a ser, en nuestro caso, C1 más C2. ¿De acuerdo? Y obtuvimos nuestro polinomio, bueno, error, nuestro vector de R3. Ahora, este vector de R3 fue la respuesta de esa transformación de esos dos polinomios sumados. Siempre es recomendable ordenarlo un poco haciendo lo siguiente: juntar los mismos índices, si es posible, ¿verdad? O sea, juntar los A1 con el B1, los A2 con el B2, y así sucesivamente. Por ejemplo,
En el siguiente B1 más el C1 más el B2 más el C2. Luego el C1 y el C2 no se pueden juntar con alguien más porque son los únicos dos que están en la última entrada. Eso es bueno porque normalmente cuando hacemos el otro cálculo vamos a llegar a algo muy similar a esto. Por lo tanto, siempre se recomienda hacer eso. Juntar los términos semejantes, por ejemplo. O sea, el mismo índice, A1 con B1 y A2 con B2. Eso se puede hacer por la propiedad asociativa de la suma, que usted puede ordenarlo de la forma que usted más le convenga. Ahora, ya que hicimos esta parte, que fue la suma primero de los dos vectores, debemos hacer esta otra parte, que es, en otras palabras, trabajar, ¿verdad? T de P de X más T de Q de X. Para esto, igual que anteriormente, se van a hacer las transformaciones de cada uno por separado. O sea, se sustituye P, que en nuestro caso es A1 más B1X más C1X al cuadrado más T de Q, que es lo mismo pero con índice sub 2. Luego de tenerlas ahí, se le aplica transformación a cada una de ellas, que vendría a ser la primera entrada más la segunda, coma, la segunda más la tercera, coma, que es un índice sub 1, la tercera solita. Igual acá, hace lo mismo, la primera más la segunda más la tercera, y por último el tercero solo. Son dos vectores de V3, los cuales se pueden sumar, ¿verdad? Bueno, hay que sumarlos. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener A1 más B1 sumado con A2 más B sub 2. Igual en estas entradas. B1 más C1 sumado con B2 más C sub 2. Y por último C1 más C2. Lo que nos dio igual a lo que habíamos obtenido anteriormente. Y nos podemos dar cuenta de que ambos resultados son exactos. Por lo que podemos decir entonces que la transformación, en este caso, nuestro P de X más Q de X, nos da lo igual que hacerlo por separado. Lo cual es lo que queríamos probar para ver si es transformación lineal o no lo es. Claro, nos falta la segunda condición. La segunda condición